Saludos amigos, hoy es 1 de noviembre de 2024, el primer día de noviembre, el Día de Todos los Santos, festivo en España, y es imposible no hacer referencia al desastre ocurrido en Valencia, desastre que continúa ocurriendo realmente. Vamos a comentar aquí un vídeo que hemos tenido ocasión de ver en la televisión española, el cual, a nuestro modo de ver, demuestra que ya vivimos en una realidad puramente distópica, que ya vivimos también en ese colapso occidental y que realmente digamos que la modernidad solo puede ser calificada como un fracaso y digamos que este es un ejemplo paradigmático. En esta cobertura televisiva se trata de un caso particular, de una mujer que vive en uno de esos barrios afectados, que queda atrapada, está atrapada junto con su familia y con otros muchos vecinos. Y entonces en este programa de televisión se detalla la situación, incluso se muestran imágenes que supuestamente la hija de la propia mujer que está hablando por teléfono tomó, se ven coches apilados, lodo, bastantes desperfectos, gente perdida, etc. Entonces la mujer va relatando paso a paso cuál es la situación, relata cómo apenas tienen agua y comida, han cenado una lata de atún, dice, y entre los vecinos tratan de ayudarse y tratan de mantener el contacto con sus familiares que no están allí. La presentadora va preguntando como si fuera un programa normal y corriente, hablando pues de cualquier otra cosa, de cualquier banalidad, y ya hacia el final de la presentación la señora que está hablando se pone a llorar. Entonces tenemos un caso ciertamente asombroso si nos paramos a analizarlo. Tenemos una tecnología que nos permite ver a tiempo real, o a casi a tiempo real, cuál es la situación sobre el terreno de un caso catastrófico, además es declarado oficialmente como catastrófico, pero es curioso cómo tenemos la tecnología para verlo. Digamos que se favorece el dramatismo, se favorece que se pueda transmitir cuanto antes el dramatismo de la cuestión en concreto, pero parece que no hay, lo mismo que sí que hay esos recursos y esas capacidades técnicas, ¿no? Aquí hemos hablado de, digamos, lo que es más definitorio de la modernidad, que es sin duda sus capacidades, sus avances técnicos. Estos avances técnicos sí son utilizados para cubrir ciertas necesidades o intereses, pero sin embargo no son capaces de dar cuenta de simplemente evacuar a unas personas que se encuentran atrapadas y en una situación de proximidad como mínimo al hambre, a pasar sed y desde luego se ven privados ya muchos de medicaciones y cosas así por el estilo, vaya. Digamos que los mínimos necesarios dentro de una normalidad, llamémoslo así. Esto es curioso, llamativo, significativo a nuestro modo de ver y esto nos lleva a las reflexiones que siempre estamos haciendo en este canal. Es decir, realmente podemos concluir que tenemos una sociedad civilizada, un mundo civilizado. ¿Realmente podemos concluir esto? ¿O no sería esto más bien una especie de caos organizado, una barbarie organizada, que hace las veces de civilización, pero que en realidad parece que su finalidad, digamos, que es perpetuarse a sí misma? Es decir, es como perpetuar un sistema, un orden de cosas que, digamos, que no cumple las expectativas que la propia lógica o la propia razón dictaría como siendo, vaya, pues razonables o adecuadas. Esto es algo que, digamos, que no se va a comentar, siempre se habla lo mismo, cuando ocurren estas cosas siempre se produce una lucha política del tipo futbolístico, como decimos aquí, que si la culpa es de este partido, que no, que la culpa es del otro, que si usted antes estaba en el gobierno, usted debía haberlo hecho, no, pero es que ahora está usted y usted no está dando la talla, etcétera, etcétera. Entonces, digamos que siempre se acaba quedando todo en nada. No es esta la primera catástrofe que ocurre, ni será la última. No es eso tanto el interés en este caso concreto. Estamos en un contexto, además. Estamos en un contexto de una España que sí que se ha involucrado en una guerra de considerables dimensiones contra Rusia, dentro de un contexto todavía más amplio
de confrontación global. Hemos escuchado a Donald Trump diciendo que lo de Nord Stream 2, que fue cosa de él, que él lo asesinó. Utilizó la palabra kill, he killed Nord Stream 2. Tenemos a un Donald Trump que se muestra, por lo demás, partidario de separar a Rusia y a China. Esto es lo que ha dicho. Obviamente todo esto redunda en esa política de confrontación global. Este es el contexto general. Tenemos una Unión Europea, ya lo habíamos visto, con una señora von der Leyen, extremadamente también involucrada en este tipo de cuestiones, que digamos que simplemente zanjó el asunto valenciano como que es el cambio climático y ya está. En realidad hay precedentes más que claros de que esto es una cuestión cíclica, son hechos climáticos cíclicos, algo por lo demás totalmente normal dentro de la normalidad que implica una riada de estas características. Y ahí ya entrarían cuestiones de planificación, pero volvemos otra vez a lo mismo. ¿Por qué habrían de planificar? Es decir, ¿qué es lo que realmente importa aquí? Aquí lo que realmente importa es la modulación de la percepción del público. Esto es lo que podemos ver en la cobertura que se está produciendo de este evento, que no es tampoco, insistimos, no es la primera vez que ocurre ni será la última. Continuará todo así. Hay una gran dosis de sentimentalismo y un cortoplacismo en absolutamente todo. Un cortoplacismo para echar la culpa, un cortoplacismo para plantear soluciones y digamos que también el pico de atención, la emoción del momento marca que toda la atención se centre en ese lugar y pasado cierto tiempo, ya veremos cuánto, se olvida por completo y ya está. Todo esto son características que deben ser analizadas y que a nuestro juicio no están siendo analizadas. Entonces, cuando criticamos a la modernidad, no es porque simplemente queramos criticar a la modernidad porque nos aburrimos y ya está, o porque somos unos criticones, o vaya usted a saber lo qué, sino porque realmente no es civilizada. Se presenta ante nosotros, se presenta ante el mundo como civilizada, pero no es civilizada. La modernidad no es una auténtica civilización. Una auténtica civilización plantea las cosas en el plazo que sea necesario plantearlas. No, obviamente no va a poder estar articulada en torno al cortoplacismo. El cortoplacismo, ya se ha hablado mucho de esto también, que es la cuestión de la democracia. La tan cacareada democracia, cacareadísima democracia. Esa democracia que es vista con buenos ojos, como en el caso moldavo, que acabamos de comprobar ayer mismo. Moldavia anunciaba esa reforma dentro de su constitución para adecuarla al acceso a la Unión Europea, con las implicaciones que eso ya hemos visto en este canal que tendría. Es decir, esa Moldavia incluiría Transnistria, pero Transnistria es en realidad un territorio ya más que prorruso, realmente ruso. Y esto, obviamente, es enfatizar y además de manera muy significativa el conflicto del que estamos hablando, el conflicto a un nivel regional y a un nivel global. La democracia de repente ya no es buena cuando arroja resultados que no son que no cumplen con los intereses de ciertos grupos de poder, como por ejemplo el caso georgiano, en el que ahora se está tratando de deslegitimar esas elecciones que dieron el resultado erróneo, el resultado que no debían dar. Ahora en Estados Unidos estamos también con esta gaita de elecciones y de democracia y todo esto. Pero en realidad, insistimos, siempre es la misma cuestión. ¿Realmente tenemos una solución que no sea el puro cortoplacismo del momento? No. El máximo plazo, digamos, que se puede contemplar dentro de esas democracias son los 4 años. Y obviamente en 4 años no hay tiempo suficiente para hacer las reformas que evitarían o que al menos atenuarían el desastre que ahora tenemos en Valencia. Obviamente las reformas que son necesarias serían a más largo plazo. Entonces se necesitaría algo que estaría por encima del fútbol. ¿Y tenemos algo por encima del fútbol? Por encima de ese fútbol político. Es que por encima de ese fútbol político estaría lo que siempre se llamó civilización. Es una cuestión que está por encima de los procesos accesorios del cambio político, que en realidad ocurren en cualquier régimen, no solo en el democrático. Entonces, una vez más, aprovechamos para hacer este llamamiento a la construcción de una auténtica civilización para
este caso concreto España, y para Europa, para Occidente, porque realmente donde no hay un planteamiento civilizatorio es en Occidente. ¿Por qué razón se está imponiendo China, Rusia o el propio Irán? ¿Por qué se están imponiendo a Occidente? Pensémoslo. ¿Son sus planteamientos cortoplacistas? No lo son. El proyecto, por ejemplo, en Rusia de Putin es un proyecto de más de 20 años. De hecho, ya lleva vinculado al poder y llevando a cabo las reformas necesarias para la conformación de la idea de Rusia que él y su gobierno tienen, lleva ya unos 25 años en realidad, incluso alguno más, puesto que obviamente no por empezar su mandato empezó a pensar en qué podría hacerse, ni él, ni quien está detrás de él o quien estuvo detrás de él. Lo mismo en el caso chino, ya hemos hablado aquí de Wang Huning planteando ya cuestiones relativas a lo que debía ser un proyecto adecuado para China en los años 80. ¿Qué es lo que se hacía aquí en los años 80, por ejemplo? Aquí se planteaba el proyecto europeo que iba a ser un proyecto de paz. Un proyecto de paz se supone que obviamente debería contemplar este tipo de consideraciones, es decir, debería ser un proyecto a largo plazo en el que se haga todo lo necesario para que haya una auténtica paz. ¿Se hizo esto? Obviamente no. Se priorizó antes que nada la economía alemana, la hegemonía alemana dentro del contexto de la Unión Europea. Esto es lo que se priorizó. Alemania, Francia, especialmente Alemania. Ahora, con todos estos cambios de última hora debidos a la necesidad de la confrontación con Rusia, tenemos que Alemania se desmorona. Este es otro tipo de desastre, porque solo queremos ver los desastres naturales y los desastres puntuales del momento, pero ha habido muchos más desastres. Ese priorizar la economía alemana llevó a algunos países, como por ejemplo España, a tener una curiosa recesión económica. Por un lado, se destruyó, si no toda, muy buena parte de la industria que había en el país. Se desarticuló también las capacidades agrícolas, pesqueras y una gran cantidad de cosas por el estilo. Obviamente esto redundó en que el sistema que se fue implantando no tuviese en consideración las necesarias reformas a largo plazo, entre otras cosas. Entonces, es necesario reflexionar a otro nivel y pensar que las cosas quizá vienen desde atrás, tanto para bien como para mal. En el caso ruso o en el caso chino fue para bien. Ellos hicieron un planteamiento de país, pero con un enfoque civilizatorio. De hecho, los chinos lo dicen abiertamente, no son un Estado-nación, sino un Estado-civilización. Ellos lo dicen abiertamente. Durante mucho tiempo, durante el tiempo necesario para implementar las reformas necesarias. Igualmente, allí ocurren desastres naturales, pero la planificación es a largo plazo y es para evitar que ocurran. Aquí se hizo un proyecto a largo plazo también, sí, pero no para eso, sino para mantener este estado futbolístico. A raíz de la destrucción de la industria y de otros sectores claves de la economía, la sociedad, ciertos aspectos también de la vida política y cultural española, al tiempo que se hacía todo esto, se implementaba, digamos que una mascarada, como este programa de televisión que hemos tenido ocasión de ver hoy, con respecto a Valencia, una mascarada de economía, de sociedad, de vida política y de cultura. Esto es lo que ocurrió en las últimas décadas y no se habla de ello, no se está hablando de ello. Dentro de esa mascarada lo que tenemos es una economía que en realidad no puede hacer frente a los desafíos. Rusia sí puede hacer frente a los desafíos, lo está demostrando. China sí puede hacer frente a los desafíos, lo está demostrando. Irán puede hacer frente a los desafíos, lo está demostrando. Europa no puede, lo está demostrando. Europa no puede hacer frente a los desafíos, lo está demostrando. Estados Unidos no puede hacer frente a los desafíos, lo está demostrando. Cuando decimos que la modernidad ha fracasado, como ven, nos referimos a cosas que son bastante concretas. Y a la hora de analizar un desastre como el desastre valenciano, no se trata de echarse las manos a la cabeza y decir que, bueno, que si las cosas se hubieran hecho bien no hubiera muerto nadie, ni hubiera habido ninguna riada. No, eso no es así. La gente muere. Por desgracia, los accidentes ocurren debido a que la previsión acerca de todas las variables es muy difícil de llevar a cabo y es muy difícil evitar que ocurran desgracias. Es que esa no es la cuestión. La cuestión, lo que de verdad debería llamar la atención del caso valenciano,
es la falta de un proyecto civilizatorio a largo plazo. Es decir, no un proyecto de tipo político, en el cual el Real Madrid sea victoriado, bien, otra Copa de Europa, o el Barcelona sea victoriado, bien, el Barcelona ha conseguido ganar al Madrid, son mejores, sino un proyecto que vaya más allá de ese forofismo, un proyecto que haga país, un proyecto que haga civilización, o como sea que queramos plantearlo. Es curioso porque en el caso español también se podría plantear un estado-civilización, como dicen los chinos, teniendo en cuenta todo el mundo americano, latinoamericano, iberoamericano, como sea que se le quiera llamar. España bien podría servir, para variar, podrían hacer algo útil, ¿no? España podría, insistimos, servir de base o de fundamento para una propuesta de tipo civilizatorio que pudiese, digamos, que ser coordinada con los diferentes ámbitos de lo que se llama la hispanidad, o como se le quiera llamar. Esto nos llevaría a esa cuestión de esa protesta de México, de Obrador y después de Sheinbaum y todas estas cuestiones. No, es nuestra intención entrar en estas polémicas. Nuestra intención es analizar lo que ocurre en el día a día, como por ejemplo este desastre, esta desgracia en Valencia, de manera seria y responsable, de manera constructiva. Las desgracias, por desgracia, nunca mejor dicho, van a seguir ocurriendo, los desastres naturales van a seguir ocurriendo. Esto nos llevaría a otro tipo de consideraciones de tipo de cosmología tradicional, es decir, cuando ocurren los desastres es por algo, hay un desequilibrio psíquico generalizado implica un desastre de tipo natural, por diversas razones, que sería muy largo explicar, no lo vamos a hacer hoy, pero sí que cabría reflexionar acerca de esta realidad distópica de cuando se produce una cobertura exhaustiva de un desastre, es decir, para eso sí hay recursos, eso sí es factible a tiempo real, de forma rápida, inmediata. Sin embargo, no hay forma de evacuar a esta gente para que al menos puedan ir a un lugar en el que tengan acceso a agua, comida, medicamentos, atención médica o algo así por el estilo. Esto debería llamar la atención y esto es lo que pretendíamos con este vídeo. Como ven, todo se encuadra dentro de un contexto general y la cuestión civilizatoria, a pesar de que de primera se hace dura, ¿verdad? Es como que, no queremos pensar en cosas civilizatorias, es muy difícil. Bueno, pero es que no pensar en ella, no tener esa responsabilidad, esa seriedad de hacer planteamientos civilizatorios, después se traduce, por desgracia, en tener que vivir esta situación de perplejidad, esta situación de incertidumbre, esta situación también de rabia, en cuanto ocurren pues, fenómenos de esta índole. Bueno, acabamos de ser asaltados, así que vamos a tener que dejar el vídeo ahí. Ya saben, hagan me gusta, suscríbanse, activen notificaciones y nos vemos en la próxima. A ver si aquí conseguimos civilizar esta casa un poco también. Venga, un gran saludo, nos vemos en la próxima.